Primer ponente, él es el doctor Roberto Cabrera Suárez, de Perú. Es abogado, maestro en gestión pública, máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, máster en Cultura Jurídica por la Universidad de Girona y doctor en Derecho. Ha cursado estudios en sistemas judiciales comparados por la Universidad de Nápoles Federico II y es especialista en justicia constitucional por la Universidad Castilla de la Mancha en España. Profesor visitante de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Él nos acompañará con el abordaje de la temática de riesgos y desafíos epistémicos en la preparación del testimonio. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Para mí es un enorme honor y un privilegio poder compartir este espacio con cada uno de ustedes. Sean mis primeras palabras de agradecimiento con la organización y sobre todo con la autora Patricia Alanís por esta cordial invitación. Y en general con la Universidad Mayor de San Simón por abrirme las puertas a este evento y poder compartir este espacio con cada uno de ustedes. El tema que pretendo disertar en esta ocasión, en el marco de este Congreso Internacional de Ciencias Forenses y Derecho Penal, es intitulado Riesgos y desafíos epistémicos en la preparación del testimonio. Y es que, como bien sabemos, los beneficios del método adversarial en América Latina han generado una serie de consecuencias. Una serie de consecuencias que podrían ser meridianamente evaluadas en el sentido de beneficios, ¿no? Beneficios en cuanto a eficiencia, a la reducción en lo que respecta a la duración de los procedimientos, en lo relacionado a las garantías en cuanto al proceso. Sin embargo, les invito a reflexionar acerca de, creo, determinadas controversias en torno a la preparación del testimonio. Controversias que pueden resultar incluso ser peligrosas, sobre todo en el ámbito latinoamericano. Creo que hay una suerte de mantra, un mantra en la preparación del testimonio en toda la América Latina. Sobre todo porque en la preparación del testimonio se ha considerado que en nuestra cultura jurídica hay un deber por parte de los abogados antes de llevar a cabo un testimonio en el juicio oral. Y esto está respaldado por una serie de manuales de litigación penal, ¿no? O de litigación oral. Se ha respaldado la idea de que hay que preparar a los testigos, que hay que hacerlo de una manera muy juiciosa y que este es un deber profesional. Y este, digamos, origen de la preparación del testimonio, podríamos remontarlo al sistema legal norteamericano en esencia, ¿no? La preparación del testimonio se origina en la jurisprudencia, en las prácticas jurisprudenciales y en la misma doctrina de la regulación del ejercicio de la abogacía en los Estados Unidos. Sin embargo, hay una suerte de riesgo en la contaminación del testimonio. La preparación del testimonio puede aumentar el riesgo de contaminación, incluso cuando nosotros como abogados en nuestro contacto con los testigos actuamos de buena fe. Hay un riesgo. Y hay un riesgo porque la falta de registro en el marco de la privacidad de las reuniones en cuanto a la preparación del testimonio puede dificultar la contradicción por parte de la contraparte. Y hay una suerte también de riesgos de naturaleza disciplinaria para los abogados. Claro, esto obviamente desde una perspectiva de una actuación regulada. Y eso puede generar ciertas implicancias en el margen de la incertidumbre, sobre todo en el torno a las prácticas de la preparación del testimonio. Lo cual me parece que debería generar una seria reflexión en cómo deberíamos abordar el contexto de la regulación en cuanto a la preparación del testimonio. Y hay algunas propuestas conceptuales de la misma Corte Penal Internacional, en lo que implica diferenciar
lo que es una preparación del testimonio y lo que es la familiarización del testigo, que son dos contextos totalmente diferentes. Cuando hacemos referencia a la preparación del testimonio, nos estamos refiriendo a las reuniones que tienen los abogados con los testigos, y estas tienen un objetivo primordial, el cual es discutir acerca de determinados aspectos que resultan ser sustanciales con la declaración que el testigo va a tener en el juicio, lo cual implica tener una peregrina idea de que el testigo conoce, bueno, recuerda lo que van o que busquemos de alguna forma cómo va a narrar esos conocimientos que tiene durante el proceso. En otras palabras, nosotros queremos aquí mejorar el contenido y la preparación del testimonio del testigo. En otras palabras, la preparación del testimonio o a través de la preparación del testimonio, lo que esperamos nosotros como abogados es tal vez gozar de un profundo conocimiento del caso. En cambio, la familiarización del testigo son también, obviamente, reuniones entre abogados y testigos, pero básicamente alineadas a aspectos eminentemente formales, procedimentales, ligados a asegurarnos que los testigos no estén nerviosos, que no tengan miedo y que realmente enfoquemos al testigo para que manifiesten el contenido real acerca de lo que han testimoniado, para que den el testimonio de su mente. Dicho esto, hay una diferencia bastante significativa. Mientras que en la familiarización se busca que el testigo no sea presa del temor, en la preparación del testimonio yo busco mejorar el contenido de la declaración. Mientras que en la familiarización lo que yo busco es que no se genere ninguna discusión sobre el contenido, en la preparación yo busco conocer el contenido. En la familiarización, yo no busco tener un conocimiento del caso. En cambio, en la preparación, yo busco tener un pleno dominio de las particularidades del caso. Dicho esto, teniendo en cuenta ya cuáles son las diferencias conceptuales, pues ya estamos más o menos con una base teórica de cuáles son esos riesgos epistémicos. ¿Cuáles son las prácticas de nuestra cultura jurídica con respecto a la preparación del testimonio? Una de las prácticas más habituales es la simulación del testimonio. ¿En qué consiste la simulación del testimonio? En que nosotros buscamos recrear todo el interrogatorio, ¿o no es así? Lo que buscamos es experimentar cómo va a ser ese posible interrogatorio que va a tener el testigo en el juicio oral. Nosotros le decimos qué le vamos a preguntar en el juicio y el testigo va a proporcionarnos respuestas simuladas. Y eso lo recomiendan los manuales incluso, tanto de la doctrina jurídica anglosajona como la doctrina jurídica latinoamericana. Es más, hay prácticas de comunicación de preguntas al testigo. Es decir, le informamos al testigo sobre las preguntas que se le van a hacer en juicio. ¿Mm? Incluso la Fiscalía General de la Nación Colombiana tiene esa práctica. No es que solamente sea de abogados. Es más, una tercera práctica es la explicación de la teoría del caso. Hay abogados, muchos, que discuten con los testigos la teoría del caso. Y esta es una práctica bastante habitual en la doctrina estadounidense, en la doctrina latinoamericana, de discutir la teoría del caso con el testigo. Es más, otra práctica propia de nuestra cultura jurídica es la de recomendar cierto lenguaje y cierta terminología a los testigos. Es decir, le sugerimos, oiga, señor, ¿sabe qué? Mire, mejor no utilice esta palabra, utilice este otro término. ¿Para qué? Para persuadir. ¿No es cierto? En otras palabras, buscamos, entre comillas, mejor claridad, mejor efectividad en cuanto al testimonio. O lo que hacemos es también, de alguna manera, identificar ciertas contradicciones, ciertas explicaciones para poder verificar ciertas debilidades del testimonio. O también buscamos informar a los testigos sobre otras evidencias, sobre otros hechos. ¿Para qué? Para aumentar la conciencia del testigo.
Y otra práctica también es que el testigo esté en conjunto con otros testigos al mismo tiempo. En otras palabras, lo relacionamos con la perspectiva subjetiva de otros individuos. Es más, una práctica muy habitual, adicional, es de hacerle preguntas sugestivas. ¿Para qué? Para obtener detalles específicos, para obtener detalles precisos. Y es más, una práctica de nuestra cultura jurídica que resulta ser bastante cotidiana es la de impedir que nuestros testigos mencionen cierta información y le digamos, no, mejor eso no lo digas, porque eso puede ser perjudicial para nuestra teoría del caso. Todas estas prácticas, y puede que yo esté omitiendo alguna, podrán verificar que lejos de contribuir epistémicamente al objetivo de alinearnos hacia la verdad, lo que hacen es subrogar directamente el testimonio de la mente y ponernos nosotros en lugar del testigo. En otras palabras, lo que está ocurriendo en nuestra cultura jurídica hace muchísimos años no es otra cosa que alejarnos del objetivo de la verdad. Eso es lo que está ocurriendo. Por eso es necesario que reflexionemos seriamente acerca de cómo es que preparamos a los testigos. O mejor dicho, deberíamos reflexionar acerca de la preparación del testimonio como una práctica que sea concordante con los objetivos epistémicos que tiene el proceso y la prueba en general, como un mecanismo de búsqueda de la verdad y no identificar el proceso como un mecanismo de garantizar que alguien gane. Si nosotros queremos que el derecho sea un mecanismo de orientación de conductas, entonces necesitamos que sea concordante con la realidad y no que alguien gane. Por otro lado, de todo lo que hemos señalado, es evidente que hay una injerencia indebida del abogado en el contenido del testimonio. Y no solamente eso, sino que hay un riesgo de contaminación que afecta negativamente la fiabilidad de la declaración. Y no solamente eso, sino que también hay una suerte de expectativa irrealista en los testigos. Porque, por ejemplo, el hecho de que nosotros enviemos al testigo las preguntas que se le van a formular en el juicio oral va a traer como consecuencia que las preguntas, pues obviamente, no sean producto de aquella percepción que el testigo testimonió, valga la cacofonía, en el contexto de el cual recogió información a través de sus sentidos, sino que más bien se sentirá presionado para memorizar determinadas respuestas. Y ya no narran un hecho, sino que narran nuestra posición argumentativa, lo cual genera como consecuencia que lejos de contribuir a la búsqueda de la verdad, más bien se imponga nuestra posición teórica. Así que, en realidad, la preparación del testimonio como parte de nuestra cultura jurídica no es otra cosa más bien que alejarnos de ciertos beneficios sustanciales para la búsqueda de la verdad. En cambio, una descripción que podría ser eventual relacionada a las prácticas de familiarización del testigo, que es totalmente diferente a lo concerniente al ámbito de preparación del testimonio, puede ser la explicación sobre la dinámica del interrogatorio cruzado, señalarle al testigo cómo va a ser la dinámica para que tenga calma, indicarle sobre que es totalmente legítimo de que al narrar lo que percibió a través de sus sentidos puede ser olvidado porque la memoria es frágil, ¿verdad? Señalarle acerca de cuál es el contexto logístico y además qué es lo que se espera de él por parte de todos los presentes en audiencia, indicarle que no debe discutir con el juez ni con los sujetos procesales presentes en la audiencia, hacerle referencia a la regularidad de la toma del juramento y situaciones ligadas directamente al hecho de que las declaraciones deben ser de forma espontánea. Eso sí contribuye
directamente a la búsqueda de la verdad. Obviamente, también es posible señalarle acerca de que se pueden abordar temas que podrían resultar ser particularmente sensibles. Y no solamente eso, sino que también es importante identificar ciertas particularidades acerca de la necesidad de que su testimonio sea imparcial, porque mientras su testimonio sea imparcial, se generará como consecuencia la posibilidad concreta y objetiva de aportar de manera significativa al esclarecimiento de los hechos. Desde una perspectiva epistémica, las prácticas de familiarización del testigo, a diferencia de las prácticas de preparación del testimonio, sí contribuyen a reducir los temores irracionales de los testigos, sí contribuyen a modificar, o perdón, sí contribuyen a no modificar el contenido del testimonio y por lo tanto contribuyen a esclarecer los hechos, reducen los riesgos de manipulación del testimonio y obviamente también desarrollan situaciones de reducción de estrés. Y al hacerlo, generan como consecuencia que la calidad de la memoria y la capacidad de recordar sean mucho mejores. Y eso no se da desde una perspectiva especulativa, sino que eso nos enseña la psicología del testimonio. Por lo tanto, si queremos mejorar la fiabilidad del testimonio, tendríamos que apostar por directamente la familiarización del testigo y no por prácticas de preparación del testimonio. Por lo tanto, ¿qué mecanismos deberíamos generar en nuestros sistemas procesales, en nuestros diseños procesales, para contribuir de una mejor manera al esclarecimiento de la verdad y obviamente a un mejor sistema procesal? Bueno, apostemos por las cosas positivas de los otros del derecho comparado, a la grabación obligatoria de las interacciones que tienen los abogados con los testigos, por ejemplo, a la prohibición de prácticas de preparación, como ya se está regulando en algunos países, a sanciones disciplinarias. Claro, eso podría ser muy complejo de regular, pero al menos verificar la posibilidad de prohibición en cuanto a la preparación del testimonio. O a identificar mecanismos que permitan reglas de exclusión, como desincentivos en el ámbito de exclusión de prueba, cuando identifiquemos contaminación grave del testimonio. Incentivar la formación en buenas prácticas, obviamente alineados a ciencia, como lo es la psicología del testimonio. Y generar mecanismos que permitan traer consigo una transformación en cuanto al contexto de la prueba testimonial en el sistema probatorio. Creo yo que eso es trascendental. Nuestras prácticas del abordaje del testimonio, lo que nos han generado en el tiempo, lamentablemente, son prácticas de destrucción del testigo en juicio oral, cuando eso está demostrado desde la psicología del testimonio, que lejos de contribuir a extraer la mejor calidad de información, lo que hacen es reducir significativamente ese objetivo. Por lo tanto, es indispensable que nosotros reflexionemos acerca de estos aportes y desde esa perspectiva logremos así, de esa manera, contribuir a un diseño procesal que resulte ser más coherente con el objetivo de verdad y, por supuesto, sea más consecuente con ese objetivo de la prueba y del proceso. Muy bien, siendo el tiempo a veces tirano, yo les agradezco por haberme escuchado y, por supuesto, muy agradecido también con la organización de este Congreso Internacional de Ciencias Forenses y Derecho Penal por la cordial invitación. Muchísimas gracias.